Muy buenas noches. Es miércoles, es 18 de agosto y estamos iniciando nuestra transmisión aquí en vivo y en directo. Bueno, vamos a empezar por el principio y voy a compartirle la urgencia de cuidarse, incluyendo a los vacunados. Créame que sé por qué se lo digo. Ya estando vacunado con las dos dosis y tomando las precauciones, se puede volver a contagiar. Créamelo que le estoy hablando de cosas que nos constan. El tema del coronavirus está repuntando en la vida del mundo, ¿no? Y bueno, ojalá, eh, ojalá se pueda salir pronto de esto. Por lo pronto, le recomiendan un libro que se llama Aunque vengas en figura distinta, Victoriano Huerta. Es un libro de Gerardo Velázquez con el que obtuvo un premio de obra de teatro que otorga Bellas Artes y la Casa de Cultura de Mexicali. La obra premiada posee una sólida estructura dramática que hace del tema una vigorosa traslación de un episodio nacional de particular importancia en la historia de México. Son libros buenos, son libros así para la cultura. Y en el terreno de los contagios, hoy hay un récord pavoroso, casi 29,000. Nunca habíamos llegado en la historia de México, desde que apareció el coronavirus, a una cifra tan elevada. La velocidad de los contagios está impresionante y todo eso está además estimulando el debate sobre si es prudente o no es prudente el regreso a clases. Es un tema muy importante. Por lo pronto creo que a la gente hay que darle la certeza de que no va a ser obligatorio ni el regreso ni el no acudir. Es una decisión que cada familia va a tomar y bueno, hay argumentos en pro, hay argumentos en contra, eh, pero creo que el retorno, cuando menos parcial, a partir del próximo 30 de agosto, sí se va a producir. En Zacatecas hay 174 nuevos contagios en las últimas 24 horas y hay 6 personas fallecidas, 5 hombres y una mujer. Los nuevos casos de contagiados corresponden a 97 mujeres y 77 hombres, de los cuales 83 están en su casa en aislamiento domiciliario, 11 requieren hospitalización y uno falleció de los detectados hoy. Y de los hospitalizados, 2 están intubados y 9 se reportan graves. El contagio con mayor edad es de una fresnillense de 92 años y una niña de 2 meses es la de menor edad. Una niña de 2 meses de Nochistlán, Zacatecas. Creo que estamos pues compartiendo con usted pues este registro cotidiano que nos debe hacer muy conscientes de que nadie está a salvo, nadie está a salvo. Eso es algo que hay que cuidarse en extremo. Este, eh, la distribución territorial de los contagios son 68, fíjese nada más, 68 de Nochistlán, Zacatecas, 26 de Guadalupe, 17 de Zacatecas, 9 de Jerez y 7 de Fresnillo. Es una locura lo de Nochistlán, porque en Guadalupe, en Zacatecas, en Fresnillo, pues hay una gran población concentrada, se explica, pero yo no entiendo qué está sucediendo en Nochistlán. Creo que debiera haber una explicación, una asistencia a ese sufrido municipio, porque es muy grave lo que les está pasando, 68 contagios.
En Tabasco, Villa González Ortega y Guanaldama también se reportaron 4 en cada de esos municipios, 3 en Sombrerete, en Villanueva y en Loreto, y 2 en Jalpa, Pánfilo Natera, Teúl de González Ortega, Atolinga, Apulco y Susticacán. Bueno, 2 en Susticacán es una cifra elevada, es pequeñísimo el municipio de Susticacán. Aquí hay muchas colonias populares que tienen el doble, el triple de habitantes, hasta 10 veces más habitantes que el municipio de ese hermosísimo lugar que es Susticacán. Los restantes son oriundos de Río Grande, Pinos, Villa de Cos, Villa Hidalgo, Noria de Ángeles y Huanusco. Como le reportaba al principio, hay 6 fallecidos. El primer caso corresponde a un hombre de 87 años de Tlaltenango que tenía varias comorbilidades. El segundo caso es una mujer de 70 años que vive en Río Grande y padecía diabetes e hipertensión. Los 4 restantes corresponden a igual número de varones. El primero, un jerezano de 26 años, también sin enfermedades asociadas. Uno en Trancoso, diabético de 81 años, y otro habitante de Valparaíso de 69 años con muchas comorbilidades. Y el último, un frenillense de 48 años. Entre esos que hasta hoy se reportó como un caso de COVID. Creo que ahí está pegando en vacunados, ¿sí? Y esto es algo que nos debe enseñar prudencia. Todo el que tenga la posibilidad de mantenerse sin salir, que lo haga, que lo haga. Cualquier descuido puede resultar muy costoso. Siguen las notas tristes. El cuerpo de una persona envuelto en una cobija amarilla y amarrada con cinta fue hallado sobre la lateral de la vialidad Jesús Varela Rico con dirección al crucero Jerez-Valparaíso. Es decir, esto sucede en Fresnillo. El hallazgo ocurrió la noche de ayer, ¿verdad?, debajo del puente peatonal que está ubicado entre las colonias La Fortuna y del Valle. Pasaban las 11 de ayer, las 11 de la noche, y varios reportes registraban al servicio de emergencia que había un bulto envuelto en una cobija casi junto a la escalera del puente. Y fíjese en lo que resultó. Una persona que había sido ejecutada, que estaba envuelta, y bueno, nos sigue castigando la delincuencia y de una manera muy, muy fuerte, ¿no? En otro tema, la UNICEF y la Secretaría de Educación Pública acordaron establecer un equipo de trabajo para fortalecer protocolos para el regreso a clases presenciales para el ciclo escolar que comienza el 30 de agosto para dar certidumbre a la población sobre la viabilidad del regreso a los planteles escolares y la seguridad de estudiantes, docentes, padres de familia y tutores durante el proceso. Informaron que trabajarán en la revisión de protocolos sanitarios en coordinación con la Secretaría de Salud y en el monitoreo de la información del regreso a clase de los alumnos, informaron en un comunicado. También abordarán la evaluación de aspectos técnicos pedagógicos en educación básica, media superior y superior en el desarrollo de un modelo de comunicación intersectorial. O sea, creo que aquí le debe quedar muy claro que la decisión de que regrese el alumnado a clases presenciales no es una decisión que está tomando López-Gatell, ni López Obrador, ni la Secretaría de Salud. Eso es algo que se está haciendo en distintas partes del mundo en atención a que hay un grave daño socioemocional al alumnado.
¿verdad? Ya los padres, o sea, más de un año de confinamiento ya es un problema serio, grave. Y bueno, el asunto es que vamos a estar muy pendientes de lo que pueda suceder. Uno entiende que la mayor parte de la totalidad de los maestros, de hecho, ya están vacunados. También buena parte de los padres de familia ya está el 60% de la población adulta vacunada. Eso nos debe dar a nosotros pues un paliativo, ¿no? Pero de todos modos hay que cuidarse muchísimo, ¿verdad? En otro orden de ideas, México va a recibir afganos, va a darle asilo a los afganos que han decidido venir a México. Hay varios, en realidad creo que están yendo a donde los reciban, ¿verdad? Y México ha tomado la decisión de brindar su mano solidaria pues a esos pobladores que están viviendo una tragedia como siempre se vive cuando le pasa, cuando hay una guerra, ¿verdad? Hay una gran derrota de proporciones épicas, inclusive con algunos elementos más graves de los que se presentaron en Vietnam, ¿sí? Porque en Vietnam en 1975 entraron, perdieron mucha tropa, los gringos no les fue nada bien, gringos y aliados, pero ahora, además de la impresionante derrota, se quedaron con el armamento que los Estados Unidos le daban al gobierno títere de ellos. O sea, los talibanes se han hecho de un arsenal enorme. Entonces, si eran fuertes como para derribar al régimen en un santiamén, imagínense lo fuerte que son ahora que tendrán esa posibilidad. Y está libre, pero no lo vamos a ver, a Eduardo Arellano Félix, el famoso doctor. Eduardo Arellano Félix es de la familia, son sobrinos de Miguel Félix Gallardo. Y bueno, esta es una historia que está saliendo a escena. Yo ayer le comentaba cómo los caibiles, esa tropa de élite de Guatemala, se quedaron sin empleo cuando pactó el gobierno de Guatemala con las guerrillas, iniciaron un proceso de paz. Le narraba cómo en México los que mandó a entrenar a Estados Unidos el presidente Cedillo regresaron para ponerse al servicio de las bandas de narcotráfico. Militares óptimamente entrenados, adiestrados, que vinieron a potenciar la expansión del narcotráfico. Pero no nació allí la complicidad del gobierno con las bandas del narcotráfico. Es muy importante advertir que Miguel Félix Gallardo, que fue considerado el más importante jefe del narcotráfico en los años 80 hasta que cayó preso, era agente de la Policía Federal de Seguridad y fue un escolta del gobernador de Sinaloa. O sea, era gente del ámbito oficial. La primera generación de narcos de gran escala, como Rafael Caro Quintero, como Ernesto Fonseca Carrillo, como Amado Carrillo, tenían credenciales de un órgano policíaco que se llamó, ya fue disuelto, Dirección Federal de Seguridad y que estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación, era una policía política. Ese cuerpo de policías hacía inteligencia política. Varios zacatecanos estamos
reportados en las tarjetas de la Dirección Federal de Seguridad en esa época. Inclusive hay un libro que recupera esa información sobre la actividad de la Dirección Federal de Seguridad en Zacatecas. Y ahí aparecemos varios, con nuestra actividad seguida con tanto detalle, que hay cosas de las que yo ya no me acuerdo que sucedieron y allí nos las refrescan la memoria en esos reportes. Pero también era una brigada que, además de hacer tarea de inteligencia, operaba desapariciones, torturas, operaba represión. Y fue la columna vertebral de un cuerpo represivo que se llamó la Brigada Blanca, que era una brigada de asesinos, una brigada que asesinaba estudiantes, líderes sindicales, no en marchas, no en manifestaciones, los agarraban en la esquina de su casa y los desaparecían. Esa brigada de asesinos tuvo a varios relevantes participantes, entre otros Miguel Názar Haro, que fue el de la iniciativa de formar ese grupo de asesinos. Pero había otros. Y ellos vivieron el mismo dilema de los caiviles, hablo de los agentes de la Policía Federal, de la Dirección Federal de Seguridad, más otros cuerpos policíacos, pero principalmente ellos. Porque ellos tenían chamba mientras eran enviados a masacrar estudiantes, líderes, izquierda, oposición. Pero cuando se impulsa la reforma política con Reyes Heroles de secretario de Gobernación, se quedan sin empleo, así como los caiviles se quedaron sin trabajo. Esa tropa, esos agentes. Entonces se habla de un pacto con el Estado, ya con López Portillo de presidente de la República, que operó un esquema de concesiones entre los principales jefes del narcotráfico. Arturo Durazo, por ejemplo, le dieron el control de la cocaína en el aeropuerto. Esa era su remuneración, vamos, es su concesión. Así como el Estado da concesiones de taxis, ¿verdad? De radiodifusoras. Así hizo concesión de rutas del narcotráfico. En el caso del robo de autos, que es otro otro delito del crimen organizado, el comandante en jefe de esa actividad delictiva fue Miguel Nazararo. Miguel Nazararo tenía en la última etapa de su vida orden de aprehensión internacional por, las Ram Charger que robaba, ¿sí? Había un tío de la esposa de Vicente Fox, un jefe policíaco temido, Sagún Vaca, al que le encomendaron el tema de la marihuana. Y así había rutas, espacios, y no se metían unos contra otros, no protagonizaban guerras, cada quien tenía su actividad, ¿sí? Y desde luego la protección de la policía de caminos, la policía federal, del ejército. Ellos no desarrollaron una actividad sin protección del Estado mexicano, del régimen. En los 80 fue tan abierto que analistas de la época decían que hubo una época en que solo los narcos traían dólares a México porque estaba caída la actividad exportadora de nuestro país y que eso le acarreaba un beneficio a la economía, por lo cual deducían
que el presidente de la República, ya Miguel de la Madrid, se volteaba para otro lado. Son muy jóvenes muchos de los que están siguiéndonos, pero en esa época, cuando gobernaba Zacatecas José Guadalupe Cervantes Corona, era al alcance del ojo humano del que transitaba por la carretera que va a Saltillo, que en Villadecos los cultivos de marihuana y de opio eran custodiados por el ejército mexicano. El trasiego, el cultivo de drogas fue muy eficaz y alivió mucho la situación de comunidades sin empleo, ¿sí? Porque generaban empleo y se convirtieron ellos en un referente que, claro, no salía en la prensa ni nada, pero tolerado. No era gente que se metía con la población. Eran de la vieja escuela, como ellos se llamaban entonces, o como ahora las nuevas generaciones. Entonces, si había una bronca, era exclusivamente entre ellos. Era un elemento, pues, que los hace distintos a los cárteles posteriores. Y otra cosa, nadie se metía con la familia de un enemigo. Es decir, si un cártel entraba en crisis con otro cártel, se respetaba mucho la integridad física de esposa, mamá y padres, hijos, hermanas, intocables. Era un asunto hasta de honor. Era muy despreciable meterse en esa actividad. Zacatecas, desde el principio, jugó un papel muy importante. Desde que Richard Nixon, sobre todo a partir de 1973, declara la guerra al narcotráfico en el mundo. ¿Sí? Esa declaración de guerra la había anticipado en 1971, pero las acciones concretas, los recursos, la operación del Estado norteamericano, empezó en 1973. Esto fue consecuencia de darle una fuente de crecimiento a su economía. La economía de los Estados Unidos necesita mucho que haya guerras, que haya muertos, que haya disparos y que esté en competencia la tecnología, porque es una industria muy poderosa de los Estados Unidos. ¿Sí? Buena parte de las empresas que usted conoce produciendo objetos para uso civil, le decía ayer, tienen su mayor actividad en la producción de industria militar. Y Zacatecas, en ese sentido, empezó a ser la ruta de paso. Entonces todavía drogas nacionales. O sea, era el opio que venía de Guerrero, la marihuana de la famosa Golden de Acapulco, que era muy popular en mi generación. Y era un tránsito en donde había jóvenes que fumaban marihuana. A mí me tocó convivir con amigos que agarraron el hábito de fumar marihuana y que decían que no era cierto. Recuerdo a alguien muy conocido por ese hábito, le cargaban la carrilla de que él decía que eran mentirosos los que decían que la marihuana producía adicción, que él tiene más de 30 años consumiéndola y que no le ha provocado vicio, que no le ha provocado adicción. Pero se lo menciono porque el consumo de drogas en Zacatecas era de marihuana, básicamente de marihuana, no había productos sintéticos. Y cuando está en auge, pues Zacatecas es
escenario de cultivos grandes. A Zacatecas se viene a sembrar marihuana, a sembrar opio, y se viene a darle empleo a gente muy necesitada de empleo. Con muchas comunidades pobres vivieron la experiencia de ayudarse en su economía siendo empleados en la siembra y cosecha de marihuana de Rafael Caro Quintero, que tenía en Zacatecas, junto con otros jefes, amplios cultivos, pero Zacatecas no era alterado por ellos. No se mezclaban. Vivíamos con menos intensidad lo que se vivía en Sinaloa, ¿sí? Pero también respirábamos cierta admiración social por el que se dedica al narcotráfico, que se explica porque pues no hacían lo que hacen ahora, no se metían con la población. En el movimiento que tuvo lugar en Sinaloa en 1971, acudimos un grupo de zacatecanos a solidarizarnos con la Universidad de Sinaloa, que estaba sitiada por el ejército. Cuando llegamos, nos repartieron tareas y nos asignaron zonas, y a Zacatecas le correspondió brigadear con botes, volantes y botes para la cooperacha, a un barrio que ahorita ya es el centro de Culiacán, pero en ese momento era un barrio que no estaba en el centro, que se llamaba Tierra Blanca. Y era impresionante cómo uno llegaba a sitios como talleres de automotriz, corralones, donde estaban en espera de una reparación los narcos. Estaban las metralletas, los rifles de asalto sobre tambos de 200 litros. Y cómo nos daban billetes de $1,000 para el movimiento. Decían, chínguenle, no se dejen. No, a los estudiantes que andábamos boteando en ese sentido, pues se trataba de gente que no vivía un clandestinaje, que sí, prácticamente estaba a la vista de todos. Había la práctica de los retenes militares, pero los retenes militares prácticamente no detenían a nadie, ¿no? Estaban vigilantes y todo. Pero toda esa historia cambió. Y la generación de policías, entre las que sobresale Caro Quintero, el más importante de todos, Miguel Félix Gallardo, pero donde está también Amado Carrillo y su hermano Vicente, que está preso en estos momentos, un Rafael Guajardo, que era delegado de la Procuraduría, era delegado de la PGR en Chihuahua, y que lo mataron en Cancún. Los 4 hermanos Larrazolo eran unas leyendas concurridos, aunque eran comandantes de la PGR. Y en Zacatecas cuidaban los intereses de la siembra, del cultivo. Y se instalaron en Zacatecas durante varios años unidades de la PGR. Yo recuerdo que el comandante Larrazolo, que estuvo aquí, que vivía por La Encantada, por cierto, un amigo mío le rentaba la casa, se reunía con otros comandantes, todos armados, en un restaurante conocido como El Caballo Loco, acá por la Escuela de Minas, como quien va rumbo a la Facultad de Contaduría y Administración, muy cerca de ahí, del Espahuas, en eso. Y era un restaurante que tenía mucha convocatoria por las buenas carnes que allí vendían,
por los cortes tipo Sonora. Y era un lujo ir a comer allí. Y ahí estaba el comandante Larrazolo. ¿Sí? El Zacatecas, pues, estuvo en el corazón del narcotráfico desde el principio. Y el jefe de jefes se llama Miguel Félix Gallardo, que hoy, por primera vez en 32 años, concede una entrevista a Telemundo y que está circulando en todas partes. Él nunca había hablado. Hoy usted puede ver en el Universal, en muchos medios, cómo la entrevista que logró Telemundo, pues está circulando por... Es un hombre viejo, ciego, no tiene ya sensibilidad en sus brazos, es sordo, vamos, sin capacidad auditiva, está como una piltrafa humana, ¿verdad? Imagínese la historia en 32 años que habrá vivido este hombre que fue policía. Imagínese las torturas a las que pudo haberse sometido. ¿Por qué? Porque hubo un error de cálculo del narcotráfico. Secuestraron a Enrique Camarena y a un piloto mexicano que se apellida Zavala. Y aparecieron los cuerpos de los dos salvajemente torturados días después. Y los Estados Unidos le echaron un montón al gobierno mexicano, lo presionaron. Y Miguel de la Madrid decapita el, y una parte Salinas decapitan a toda esa generación de jefes. O los matan o los mandan a prisión. Y el jefe de todos es Miguel Félix Gallardo, que en películas lo encarna Diego Luna, en películas de Netflix. Y con este jefe preso, termina toda una época del narcotráfico de Estado, vamos, de esa etapa, porque era un narcotráfico patrocinado por el propio régimen, no abiertamente, ¿sí? Y que la cantera de los capos había sido justamente la Dirección Federal de Seguridad, la Procuraduría General de la República, algunos militares también, y ahí se fue cambiando de naturales. A esa generación pertenece el Güero Palma y pertenecen otros. Bueno, esta historia debe convencernos de una situación. Zacatecas no se va a librar de ser teatro de operaciones de los grandes cárteles, de estar disputado por los grandes cárteles. Entonces hay que orar en consecuencia a los zacatecanos. Esa realidad nos va a acompañar como nos ha venido acompañando. ¿Qué es lo que debemos hacer? Seguramente muchas cosas, no una sola. No se trata de encontrar una fórmula mágica, sino de estimular pues una política completa. Porque entonces entró una generación que ya se empezó a meter con la población y que ya se empezó a meter con la familia del enemigo. Y todos perdieron ese honor que tenían en el pasado para destrozarse, ¿verdad? El caso más dramático que yo recuerdo es el del Güero Palma, al que un cártel contrató a un carita de Venezuela para que sedujera a la esposa del Güero Palma, para que se fugara con él y sus dos niños, y una vez que lo realizó, se los lleva a Venezuela
la mata a ella de una manera muy salvaje y luego graba el momento en que arroja a los dos niños del Güero Palma desde un puente muy alto para que los mataron así, envueltos, eran niños muy pequeños. Y desde luego entonces empezó a volver muy encarnizada la lucha. Y Zacatecas, como teatro de operaciones, va a vivir un cambio muy importante. Cuando muere Pablo Escobar Gaviria, los grupos de Colombia, en lugar de seguir abasteciendo directamente al mercado de drogas de los Estados Unidos, llegan a un acuerdo con los cárteles mexicanos para que sean los mexicanos los que introduzcan la droga. Llegan a convenios de esa naturaleza, pero, fíjense nada más, les pagan en especie, que no le pagan con dinero, les pagan con una parte del producto y entonces ya el estímulo de las adicciones se convierte en un problema en el Estado. Creo que esta historia hay que entenderla para ser inteligentes ante esta tragedia que diario nos está dando momentos muy amargos, ¿no? Creo que es algo en lo que vale la pena que nos convenzamos, ¿no? Y le recomiendo mucho que vea esa entrevista de este hombre. En otro tema, Eduardo Arellano Félix, sobrino de Miguel Félix Gallardo, uno de los hermanos Arellano Félix, que fueron el cártel de Tijuana muy protagónico, muy asesino, acaba de ser hoy liberado, pero no va a venir a México ni se va a saber dónde está. Seguramente ya no se llama Eduardo Arellano Félix. Ya debe tener otro nombre, es probable que otro rostro. Y quién sabe dónde antes. ¿Por qué? Porque logró un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y se convirtió en testigo protegido. Y aportó información que tienen contra la pared o que ha sido motivo de que vayan cayendo una gran cantidad de capos del narcotráfico. Toda esa historia es una historia que es parte de la realidad mexicana y zacatecana que debemos conocer con muchos datos, con mucha información y con mucha voluntad de entender el fenómeno para poder erradicarlo, porque si no lo entendemos, no vamos a ser capaces de tener una política inteligente. En otro tema ya muy distinto, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México cancela todos los vuelos a la península de Yucatán, incluyendo Cancún, porque hay una tormenta tropical que está poniendo en jaque las zonas costeras, ¿verdad? Y que, bueno, no le... Pues hay una precaución básica. En otro tema, científica del Instituto Politécnico Nacional desarrolla biofármaco con 90% de eficacia para tratar COVID-19. Estados Unidos envía 1.750.000 vacunas de Moderna, ¿verdad? Y Saúl Huerta, dicen sus abogados, ya sin fuero, mañana acudirá voluntariamente ante el juez a enfrentar su destino. Recuerde usted que Saúl Huerta fue acusado de violación de adolescentes y seguramente que está tramitando condiciones de seguridad porque pues, la comunidad carcelaria es muy dura con ese tipo de delitos. Y pues yo digo que él ya que puede perder. El peor castigo que tiene este diputado es el asco que seguramente inspira en sus hijas. Es ya lo de la cárcel, pues ya
¿verdad? Clase. Y como todos los miércoles, hoy tuvo lugar la sección de la mañanera ¿Quién es quién en las mentiras? Se presentaron tres noticias. La primera, la difusión de la carta falsa de la Secretaría de Educación Pública para el regreso a clases por parte del Universal. Esa información inventada fue difundida por medios y comentaristas que buscan apuntalar la crítica por el regreso a clases. ¿Se acuerda usted que hablaba que una carta compromiso de las partes de familia fue un invento? Un invento de la prensa, ¿no? Con razón le está yendo a la Universal como le está yendo, le está reduciendo el salario de los reporteros. Sin agua va. Y esa mentira, ese documento falso, fue difundido por Joaquín López Dóriga, Denis Dresser, Azucena Uresti y Milenio. Cuando se aclara que es totalmente falsa, nomás guardan silencio, no reconocen que divulgaron una mentira, ¿verdad? El presidente aclaró que no se pedirá ninguna carta responsiva en el regreso a clases presenciales y que el regreso será voluntario. Sin embargo, la UNICEF ha alertado por la necesidad de reabrir las escuelas. Bueno, ahí está la primera mentira, inventar una carta responsiva, ¿verdad? O sea, qué pena este periodismo, de veras qué pena. Y qué útil es que haya esta sección. En otra mentira, el periódico Reforma publica una nota sobre la saturación en hospitales infantiles y da cifras falsas de contagios y de hospitalizaciones y de difunciones. Aunque cualquier muerte duele, la situación de los menores no es como la pintan los opinadores. O sea, están exagerando, angustiando a la gente, pensando todo. El IMSS reporta que de 7.205 hospitalizados en todo el país, solo hay 128 menores de 18 años, es decir, el 1.6% de los hospitalizados. Como usted puede ver, las mentiras de Reforma, las mentiras de el Universal, están siendo simple y sencillamente exhibidas sin represalia. Ellos están en la libertad de seguir echando mentiras hasta que entiendan que eso les aleja públicos. Y también se aclara pues que es falso que los hospitales estén llenos. El periodista Ciro Gómez Leiva dijo que el hospital infantil estaba saturado, lo cual fue contestado por la Secretaría de Salud diciendo, mentira, no está saturado el hospital infantil. O sea, ¿qué pasa con estos medios? ¿Le cuentan mentiras a sus propios reporteros? ¿Son cosas de oídas? ¿Inventan? Hasta antes de que apareciera esta sección en la mañanera de todos los miércoles, mentían con una gran impunidad, pero con mucha impunidad. Y la última nota se refiere a que los medios toman datos y omiten otros para decir que aumenta la población sin servicios de salud. Entre ellos, Animal Político, López Dóriga, El Universal y otros, luego del reporte del Coneval, el 99% de los mexicanos que demandaron un servicio fueron atendidos, según lo dice el propio Coneval. Antes existía el seguro popular, pero no era para todos y tenía que pagarse cuotas. Hoy el servicio público es totalmente gratuito. El Coneval preguntó sobre el acceso a la salud, registró que las personas sin acceso a la salud aumentaron 12%, porque muchos desconocen que tienen servicios de salud. Esto por desconocimiento y porque en 6 estados no han aceptado el INSABI. 47.9% de la población nacional refirió haber tenido alguna enfermedad o accidente y el 99.5% fueron atendidos. A que vea, 1 de cada
3 mexicanos recibió atención en un servicio público. Pascal Beltrán, él es director de Excelsior, dijo que lo único que se hizo en el gobierno es quitar el derecho a la salud de los más pobres y ayer publicó un mensaje en Twitter en donde afirma mentirosamente que la cuarta transformación busca que la sociedad coma solo frijoles y no aspire a nada. ¿Qué periodismo es ese? Y viene de un director, el director de Excelsior, ¿no? Eso es algo muy importante. En otro tema, en estos momentos se desarrolla el segundo día de votación de los trabajadores automotrices de la General Motors en su planta de Silao, Guanajuato. Ellos están dándole el visto bueno o negándoselo al contrato colectivo que firmaron los líderes y que no han legitimado como está establecido en el Tratado de Libre Comercio. O sea, mañana ya sabremos cuál es el resultado. Si la gente dice, ok, si nos gustó o queremos cambios. Pero aquí lo valioso es que la consulta directa en los sindicatos ya está en la ley y es un compromiso internacional de los 3 países de Canadá, Estados Unidos y México. Ya los líderes no van a poder mangonear a los trabajadores. Todas esas decisiones tendrán que tomarse mediante el voto secreto, ¿sí? Y creo que estamos entrando a una etapa, pues que vale la pena, ¿no? Es decir, una etapa de donde la consulta directa se está estableciendo. Dice, hay derecha tan opositores que están acusando a López Obrador de hacer lo mismo que hizo Hugo Chávez, que así empezó Venezuela, con una consulta de revocación o ratificación de mandato. Y por eso, pues, Andrés Manuel está haciendo exactamente lo mismo. Tuve que aclarar en una entrevista radiofónica que me hicieron que el próximo 14 de septiembre en California, Estados Unidos, van a tener una consulta para ver si le revocan el mandato a su gobernador o si lo ratifican. Cualquiera de esas dos cosas puede suceder. Pero estamos viviendo una situación única, extraña. ¿Por qué? Porque sucede que los que estamos interesados, convencidos en la ratificación del mandato del presidente López Obrador, estamos en la idea de que sí se haga esa consulta. Y los que están en contra de López Obrador no quieren que se haga la consulta. ¿Cuál es la lógica? Quiero compartirla, traigo la explicación, acabo de participar en una conferencia del Instituto de Formación Política de Morena, ¿verdad? Me fui invitado a exponer sobre el tema y les decía yo que esa paradoja tiene su razón de ser. Lo más probable es que el presidente López Obrador salga victorioso, que la mayoría de los mexicanos voten por ratificar el mandato. Porque ahora sí va a haber 100% de casillas. ¿Sí? Y no quieren eso porque el presidente saldrá fortalecido como líder al ganar la consulta. Y eso le permitirá avanzar más en su ciclo de reformas, porque va a tener la fuerza política derivada del respaldo ciudadano. Y eso es a lo que le están temiendo los que están en estos momentos ninguneando la revocación del mandato, desprestigiándolo, echándole pues muchas cacayacas en contra, pero sin ningún fundamento, ¿verdad? Si no
pues creo que hay que hacer la- el desciframiento de esto. Yo quiero recordarles que la consulta directa se ha utilizado siempre, pero no en el marco constitucional, porque el marco constitucional tiene poco tiempo en la vida de México. Y la primera consulta dentro del marco constitucional fue la del 1 de agosto. La consulta para la revocación o ratificación del mandato del presidente va a ser la segunda. Pero hay muchas que se han aplicado y que han resuelto problemas. Zacatecas resolvió el problema más grave que tuvo en la historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que fue un problema que no se encapsuló en la universidad, se convirtió en un problema de estabilidad política general. Cuando era gobernador el general Pámanes Escobedo, se resolvió con una consulta. La comunidad universitaria fue consultada sobre si el licenciado Díaz Casas, Jesús Manuel Díaz Casas, un querido maestro que todavía vive, seguía o no seguía como rector, porque tomaron la rectoría un grupo que no quería que él fuera rector en el segundo periodo, él se había reelecto. Y eso nos puso en paz. Ganó la ratificación del licenciado Díaz Casas y se inició un periodo de reconciliación, de reencuentro, en donde todos estuvimos en la mejor disposición. Hubo conflictos severos entre los líderes de esa época. En un lado, yo lamenté mucho estar en el bando opuesto de un maestro que siempre eh, valoré muchísimo, un gran maestro, Tarcisio Félix Serrano, actual notario público, era mi maestro, pero era un hombre de cultura clásica excepcional, un muy elocuente maestro y yo le aprendía mucho, la verdad. Desde luego le aprendía desde una posición distinta, porque pues no pensábamos igual. En las doctrinas jurídicas pues no coincidíamos, él era un hombre de la corriente jus naturalista le llamaban, ¿verdad? Estaba totalmente contrario a mis convicciones, pero era un gran maestro. Y como consecuencia de ese conflicto, yo lamenté mucho que saliera el mejor. Que, de veras, lamenté mucho que Tarcisio Félix ya no fuera mi maestro. Y le pasó en distintas escuelas a otros, porque hubo gente que se salió. Pero el conflicto estuvo a punto de escalar. Hubo derramamiento de sangre, hubo balazos. Fue balaceado delante de mí el ingeniero Simón Murillo Cuesta, un maestro universitario de amplia trayectoria, ¿verdad? Fue balaceado cuando yo estaba en el escenario de el maestro universitario Gustavo de la Rosa Muruato. Había una gran tensión en esa época y ahora hemos recuperado el diálogo y el mutuo reconocimiento. Una de las amistades para mí muy significativas con el doctor Cervantes Durán, que fue delegado del ISSSTE, maestro de la Escuela de Medicina, y que era uno de los líderes, como Enrique Argüelles, médico también muy prestigiado, ¿verdad? Y abogados de alta talla, porque la universidad estaba partida en dos, unos de un lado y otros de otro, en todas las profesiones. Y la consulta rectificó un rumbo que iba a tragedia, ¿verdad? Iba a derramamiento de sangre, había intereses foráneos que se estaban metiendo en el conflicto. Por eso, creo que los mexicanos debemos valorar mucho la importancia
de que los representantes sí representen el sentir de los que representan, porque no sucede. Los representantes deciden por su cuenta y generalmente quien consultan son intereses ajenos a sus representados. Le pongo el ejemplo. En Estados Unidos y Canadá, los legisladores consultaban a los ciudadanos de su distrito si firmaban o no el Tratado de Libre Comercio de 1993. En México no. En México votaban los diputados y nosotros a, 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 a enterarnos por los periódicos, los ciudadanos. Eso es importante porque es un, un ejercicio que le va a dar a lo largo de la historia victorias a la derecha, a veces victorias a la izquierda, pero que va a hacer mejor a los gobiernos. Imagínense un gobernador que sabe que le pueden revocar su mandato si sale muy tarugo o muy corrupto o muy perezoso. Imagínese un presidente municipal que sabe que los ciudadanos están pendientes de lo que hace, cómo lo hace, ¿verdad? Y que pueden darle las gracias mediante una consulta. Por eso lo convoco a que con mucho entusiasmo promovamos este ejercicio democrático y desde luego que le propongo que ratifiquemos al presidente de la República. Porque ayer le daba como razón que acabó con las pensiones pues ¿cómo se llama? Grandísimas que recibían los expresidentes de la República. Ese es un argumento que para mí pesa mucho para ratificar el mandato, pero tengo otro que se lo doy hoy. La eliminación de la partida secreta. Ya no existe partida secreta en este país, porque sabe usted que estaba en la Constitución, estaba en varios lugares, en varios estados de la República. La partida secreta era un permiso para robar y el presidente López Obrador le dio fin a esa etapa de rapiña, de saqueo de fondos públicos y es el argumento que hoy comparto con usted para que vote por la ratificación del presidente López Obrador, que salga bien cargado de energía ciudadana, de fortaleza, y que vayamos entrando a la etapa en donde la gente cuenta, donde la gente, pues sabe. Muchísimas gracias por su atención. Hoy le tenía un video que me gustó mucho, pero pues ya ve, hoy tuvimos una tarde muy atropellada, por muchas razones, y no dispusimos del tiempo para prever esto, pero ahí le encargamos, ¿no? Y vamos a estarle dando las razones por las cuales hay que ratificar el mandato del presidente López Obrador. Yo creo que los mexicanos, que Juan Pueblo tiene en el presidente de la República un gran presidente. Y para mí es un honor estar del lado de él, de lo que yo considero el lado correcto de la historia. Gracias por todo. Mañana estaré con usted a las 8 como siempre. Y dispóngase a una grata noche. Yo me lo estoy proponiendo, a pesar de los pesares. Me lo propongo. Pásela bien.